los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece más esperanza. Bienvenidos a Más Esperanza 2. Nos alegra que nos acompañan con el estudio de Un Hogar Renovado. El matrimonio es algo súper especial que Dios nos ha dado como regalo y precioso don al hombre y a la mujer. Me alegra informarles que aquí en este set está mi linda esposa presente, observando lo que les voy a compartir y decir para asegurarse que todo esté bien y de acuerdo a lo que ella cree. Hemos estado casados 31 años y nos alegra compartir con ustedes por este medio sobre lo que es un hogar renovado. El plan de Dios fue y siempre ha sido que no estemos solos. Es el plan de Dios que el hombre y la mujer sean compañeros y trabajen juntos para la edificación del hogar y de la familia. La palabra de Dios es clara que Dios nos hizo con ese propósito. Desde la misma creación nos hizo diferentes, pero esas diferencias, aunque muchas veces causan dificultades o conflicto entre las parejas, esas diferencias son parte de la creación divina donde nos complementamos y celebramos esas diferencias como parte del plan de Dios. El Señor nos hizo diferente desde que nos creó. El hombre fue creado fuera del jardín, la mujer en el jardín. Nos hizo con cerebros diferentes, con actitudes diferentes, la comunicación diferente, los dones diferentes, las necesidades también son diferentes. Él nos creó para que tuviéramos juntos dominio sobre la tierra. En amor nos pidió que pobláramos la tierra, y son características del hombre y de la mujer que juntamente reflejan el carácter de Dios. En Génesis 1, 26 al 28 nos dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Pero observen los próximos versículos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos que el Señor nos ha dado dominio sobre la tierra, pero como hombre y mujer, como esposos, Él nos pidió que pobláramos la tierra, nos pidió que tuviéramos dominio sobre la tierra, pero nos creó diferente a propósito para que seamos un equipo complementándonos el uno al otro. Él nos hizo con diferentes características. Y así hablaremos más de estas características cuando concluyamos el estudio que tienen presentemente. Así que en este momento lo pasamos a su líder para que hagan el estudio y pronto hablaremos más de las diferencias y lo que significa tener un hogar renovado con la ayuda del Señor en el hogar. Bienvenidos nuevamente. Seguiremos ahora con algunos puntos que les animo a tomar nota para recordarlos más tarde. Hemos hablado de la creación y cómo la creación Dios nos hizo diferente. Nos dio señorío sobre la tierra, pero nos hizo diferente en lo que son características importantes. Por ejemplo, el cerebro. ¿Cuál cerebro es más grande? ¿Será el del hombre o el de la mujer? ¿Qué dicen ustedes? El del hombre es más grande. El de la mujer es más pequeño. Pero antes de ponerse muy contentos, caballeros, aunque
cerebro de ellas es más pequeño, es más globalizado, es más eficiente en lo que es la energía, la electricidad, si así pudiéramos decir. Así que son más ligeritas. La mujer procesa por intuición, el hombre por pasos. La mujer responde ligero a sorpresas, el hombre responde mejor en una situación singular. La mujer es más sensitiva a sonidos, el hombre menos sensitivo. La mujer ve mejor de cerca y el hombre mejor de lejos. Por eso el hombre, cuando está buscando algo en el refrigerador o nevera, como digan, él abre las puertas y busca algo, y aunque intente encontrarlo, muchas veces no lo encontramos. Y llamamos a la esposa, y llega ella y dice: pero amor, ahí estaba frente a ti. Casi te muerde. Y es porque la visión del hombre de cerca no es tan buena como la de la mujer. Pero la de la mujer es la visión mejor de lejos. Por eso la mujer puede andar por la senda izquierda en el viaje, manejando el carro, y cuando se da cuenta de la salida, ya está sobre la salida y frecuenta tener que hacer un urgente cambio de líneas. Así que vemos que esas diferencias, aunque parecen ser un poco cómicas o nos reímos con ellas, son significantes porque nos ayudan, complementamos el uno al otro. El hombre con su vista de lejos le ayuda a ella y ella con su vista de cerca. Así que juntos tenemos mejor visión. Y Dios nos creó para amarnos, respetarnos y para complementar esas diferencias. Pero en la imagen de Dios que hemos sido creados, la base de la creación sigue siendo la misma. Y esa base es el amor y el respeto. El amor. Así es que el hogar renovado refleja el amor de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 13, versículos 4 al 8 nos dice: tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alejarse o alegrarse, mejor dicho, no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Así que con esa base en nuestro nuevo hogar renovado, el amor es el centro. Pero vemos que las estadísticas están contra nosotros, porque las estadísticas dicen que en el año 1920, de cada 7 matrimonios, había un divorcio. De cada 6 en el 1940, había un divorcio. En el 1960, de cada 4 matrimonios, había un divorcio. Y del 1977 en adelante, de cada 2 matrimonios hay un divorcio. Y aún las estadísticas nos dicen que de los que siguen casados no son alegres la gran mayoría. Solo un 10 a un 15% son realmente felices. ¿A qué se debe eso? Se debe a la necesidad de un hogar renovado. Un Dios que nos ayude a amar mejor, de acuerdo a su palabra, de acuerdo al Espíritu Santo y las impresiones santas de cómo amar y cómo respetar. Vamos a repasar algunos puntos que nos van a ayudar a entender o a mantener un hogar fuerte y un matrimonio feliz. Hay 5 puntos que vamos a repasar. Así que tomando nota, comencemos con el punto número 1. Número 1. Propóngase a mantener una relación personal con Dios. Es de suma importancia que esté a solas con Dios en lo que es la oración personal y el estudio personal. Porque de esa manera vamos viendo y entendiendo cómo es que Dios nos ama a nosotros y así nosotros aprendemos a amarnos mutuamente. Aliméntanse diariamente con la palabra de Dios.
lean juntos, estudien juntos, alguna lectura juntos, un devocional que les guste. Y así, nuevamente, el Espíritu Santo va impresionándonos en cómo amar con más delicadez, con más cariño, con más aprecio. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios, el capítulo 4, versículo 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristecéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí vemos la necesidad en esa primera parte, primer punto, de tener una relación con Dios para que podamos discernir la voluntad de Dios en el trato mutuo entre nosotros como esposos. Es tan importante porque en el hogar es donde se manifiesta realmente nuestra experiencia y devoción a nuestro Dios, con el trato de los esposos. Número 2. Todos los días oren juntos mientras están tomados de la mano. Y eso incluye el culto familiar, la adoración juntos. En los relatos bíblicos nos dice en el Antiguo Testamento que las carpas de los patriarcas tenían dificultades y muchos problemas. Pero la diferencia entre ellos y el resto del mundo es que adoraban juntos. Donde quiera que iban, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob y los otros patriarcas y profetas, levantaban altar a Jehová. Un culto familiar es de suma importancia. Y muy lindo cuando los hijos pueden ver que el padre pone las manos sobre su esposa y la bendice y alaba a Dios por ella. Y viceversa, ayuda a fortalecer los niños y el hogar. Número 3. Propóngase satisfacer las necesidades emocionales y físicas de su cónyuge. Sabemos que el amor y el respeto es la base. Efesios 5, versículo 33 nos dice: en todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete al esposo. Así que esa es la base. Y sobre esa base edificamos todo lo otro en el hogar renovado. El amor y el respeto son la base y ahí elevamos y cuidamos el uno del otro. Las necesidades de ella son diferentes a las necesidades de él. Por ejemplo, las necesidades principales de la mujer, de acuerdo a un estudio hecho por el doctor Willard Harley, dice que número 1 es la necesidad de afecto y cariño. Es la primera necesidad de la mujer. La necesidad número 2, la conversación. Hablar con su esposo, comunicarse con él, que es la número 3. Honestidad y sinceridad. Que seamos honestos con ella. Que seamos sinceros, transparentes. Número 4, la necesidad de la mujer. Número 4, apoyo económico. Y número 5, apoyo familiar. Así que esposos, cuando lleguen del trabajo, apóyenla en la casa, con cariño, con afecto, háblenle, comuníquense y así ella se va a sentir querida y apreciada. Hablando de la necesidad del hombre, la número 1 para el hombre es la intimidad física. Primera de Corintios 7, versículo 3 al 4 nos dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido.
la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino que el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En otras palabras, la intimidad. La necesidad número uno de ella, ¿recuerdan? El afecto. Y de él, la intimidad física. Así que combinados, 1 Corintios 7 nos dicen que no nos neguemos en el cariño y también la intimidad física. Así vemos que también la segunda necesidad del hombre es que tenga una compañera para su recreación. Alguien que salga con él a pasear, al juego de fútbol, o alguna recreación, algún parque, sea la pesca, sea ir en un botecito, pero algo donde su esposa lo acompañe, es importante para el hombre. Número 3, es importante para el hombre que su esposa sea atractiva. ¿Pero qué será atractiva? En un hogar renovado, ¿a qué se refiere? Ser atractiva para el hombre no es tanto la apariencia, aunque es de importancia para el hombre, que ella se cuide, pero también la actitud de la mujer es algo que es bello. Primera de Pedro 3 al 6 nos dice: vuestro atavio no sea al externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino, aquí está la importancia, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. En otras palabras, ser linda es un espíritu que sea de apoyo a su esposo, y así el esposo se mantiene totalmente enamorado. La cuarta necesidad del hombre es el apoyo doméstico, la ayuda en el hogar, que ella esté presente y la asista en lo que es el desarrollo de la familia y el hogar. Y número 5, la necesidad 5 del hombre, la admiración. Que la esposa lo admire, que ella esté totalmente enamorada de él y le diga lo grande y lo impresionante que él es. Y aunque ella tenga que exagerar un poco, mientras que sea algo que él sienta, que sea sincero, el hombre necesita saber que su esposa lo admira y sigue enamorada de él. El cuarto punto, regularmente dígale a su cónyuge cuánto lo ama. Y eso está conectado con la parte de la admiración. Dile cuán bendecido se siente usted de tenerla o tenerlo a él como su cónyuge. Esta expresión de amor y cariño tiene bendiciones muy lindas para el hogar renovado. Si es necesario, mantenga un diario donde recuerde y marque las cosas que aprecia de su querido esposo o esposa. Número 5. Viva en exceso. Ahora, ¿cómo vivir en exceso? Viva en exceso de gracia, la gracia que ha recibido de Dios. Viva en exceso de perdón. Extienda el perdón que ha recibido de Dios. Como lo ha recibido, vivan en exceso de perdón. También, comunicación. La comunicación es de suma importancia para una relación fuerte y linda. Vivan en exceso en entendimiento. Sigan aprendiendo las diferencias y celebrándolas como Dios los ha creado. El libro de Tito, el versículo 8, el capítulo 1, Tito 1, 8, dice que debemos vivir sabiamente, debemos ser justos, tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Y primera de Pedro 3:7 dice: maridos, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Llévenla bien, con cariño y con gracia. Porque ¿saben algo?
cuando lleguen al cielo, el Señor espera que nosotros como maridos las hemos llevado bien y con aprecio, porque ellas son hijas de Dios. Y esposas, su esposo también es hijo del Altísimo. Así que nos tratamos con esa reverencia, ese cariño y ese aprecio, sabiendo que cuando lleguemos al cielo, podemos entrar juntos, mano a mano, como esposos y con nuestra linda familia, porque hemos recibido un hogar renovado. Gracias por estar con nosotros con el estudio de Más Esperanza 2.